Vamos con la pregunta que dejamos abierta en el último vídeo, que es una pregunta francamente importante e interesante. En el contexto de un PER probabilístico, en el contexto de un proyecto con incertidumbre, ¿existe una ruta crítica? Pues vamos a verlo. Imaginad que tenemos un proyecto que tiene muy sencillo, que para ser acabado hay que hacer primero la tarea A y la C, y luego por otro camino la B y la D. Cuando C y D están acabadas, el tiempo habrá finalizado. La ruta de arriba tiene una duración de 14 y la ruta de abajo una duración de 15. Luego el camino crítico vendrá dado por P y D. ¿Qué diría el PER probabilístico en términos de tiempos de finalización? Pues que la duración del proyecto va a venir determinada por la ruta de abajo. La ruta de arriba no es crítica y la de abajo es la que marca la duración del proyecto. Esa es la hipótesis que hace el PER probabilístico. Supongamos que el tiempo de entrega es el día 17. El camino crítico tiene una duración de 15. Vamos a calcular cuál es la probabilidad de que el proyecto acabe en menos de 17 de acuerdo al PERT probabilístico. Bueno, pues para ello calculamos la z, es decir, 17, que es el tiempo sobre el que queremos calcular la probabilidad, menos 15, que es la media de la normal que estamos asumiendo de la ruta de abajo, dividido entre raíz de 5, que es la varianza de la ruta de abajo. Luego la probabilidad de la z, en este caso la z vale 0,894, es 0,81. El PER probabilístico estaría diciendo que la probabilidad de que el proyecto acabe en menos de 17 unidades de tiempo es 0,81. ¿Es eso cierto? Pues no, no es cierto. Porque es posible que la ruta de arriba, la ruta formada por las actividades A y B, dure también 17 o más. Y en ese caso, esa ruta sería la crítica. ¿Cuál es de hecho la probabilidad de que la ruta de arriba sea la que determine el tiempo de finalización del proyecto? Bueno, pues podríamos calcularlo. La ruta de arriba tiene una varianza de 7 y una media, una esperanza de 14. Luego la probabilidad, si la calculamos mediante una z, sería 17 menos 14 dividido entre raíz de 7, sería la probabilidad de la z de 1,134 y es 0,872. Es decir, la probabilidad de que el proyecto dure menos de 17 sobre la ruta de abajo es 0,87. Pero para que el proyecto acabe en menos de 17, la ruta de arriba tiene que acabar en menos de 17 y la ruta de abajo tiene que acabar en menos de 17. Como haciendo la hipótesis de sucesos independientes, en realidad la probabilidad de que el proyecto dure menos de 17 es el producto de ambas probabilidades anteriores, es decir, 0,706. Mientras que el PER probabilístico nos está diciendo que la probabilidad de acabar el proyecto en menos de 17 es 0,81, la real se acerca más a 0,70. Es decir, el PERT es muy optimista. Es muy optimista porque ignora todas las otras rutas que pueden convertirse, debido a la aleatoriedad, en las rutas críticas. De hecho, es que no tiene mucho sentido hablar de ruta crítica en un contexto probabilístico. Hay una ruta crítica sobre la hipótesis determinista, pero ¿cuál va a ser la ruta crítica al final? No lo sabes, porque quizá una de las tareas se alargue demasiado y una ruta que pensábamos que no iba a ser crítica realmente sea la que vaya luego a ser crítica. Para subrayar, fue muy importante, el PER probabilístico cuando tenemos caminos paralelos es muy optimista. No nos fiemos nunca de las probabilidades de tiempo de finalización dadas por el PER probabilístico. Vamos a ver esto con un ejemplo sobre eventos discretos. Imaginad que tenemos un proyecto como el que aparece en la diapositiva, donde la duración de la tarea A puede ser 7 con una probabilidad del 33%, 8 con una probabilidad del 33% y 9 con una probabilidad del 33%. Es decir, una media de 8. La tarea B puede durar 2 con una probabilidad de 0,2 y 12 con una probabilidad de 0,8. La tarea C, 5 con una probabilidad de 0,2, 15 con una probabilidad de 0,2 y 25 con una probabilidad de 0,6. La tarea D puede durar 3 con una probabilidad de 0,7 y 12 con una probabilidad de 0,7. Claro, en un sistema tan sencillo como este, con unas probabilidades discretas, pues podríamos computar las probabilidades exactas del camino crítico en cada uno de los casos y cuál es la probabilidad de cada uno de los eventos. Vamos a hacerlo en esta tabla. En esta tabla, si veis, lo que nos está reflejando es todas las posibles combinaciones que podemos tener.
la probabilidad de que la tarea A dure 7, combinado con la probabilidad de que la tarea B dure 2, la tarea C dure 5 y la tarea D dure 3. Si ese fuese el caso, el camino crítico estaría formado por las actividades A y D. Y esta situación, la probabilidad de que A dure 7, B dure 2, C dure 5 y D dure 3, es el producto de las probabilidades de cada uno de los tres eventos, que tiene una probabilidad de 0,004. En este caso, la duración del camino crítico sería 10, sería mínima, y la probabilidad de que A y D formen parte del camino crítico es 0,04. En este caso, B y D no lo formarían y C no lo formaría. Puedo calcular todas estas combinaciones de forma completa, todas las posibles combinaciones de probabilidades que se me pueden dar. Y a partir de estos valores, computar la probabilidad de que el proyecto dure 10, de que el proyecto dure 11, de que el proyecto dure 12, 15, etc. y la probabilidad acumulada. Con estos valores sí que voy a ser capaz de calcular de forma más detallada y correcta cuáles son las probabilidades reales, la esperanza, etc. No como con el PERT, que si lo utilizase, lo que obtendría sería un cálculo muy optimista. Y además puedo definir un concepto que es muchísimo más interesante que el concepto de camino crítico del caso determinista, que es el índice de criticalidad o criticidad. ¿Cuál es la idea? Vamos a generalizar la idea de camino crítico, que vemos que no tiene sentido en contextos probabilísticos, y lo que vamos a definir es cuál es la probabilidad de que una actividad dada pertenezca al camino crítico. Aquellas tareas, aquellas actividades que tengan muy alta probabilidad de pertenecer al camino crítico, entonces estas tareas son las en las que tendremos que tener mayor cuidado de acuerdo a la gestión del plazo. Aquellas tareas que con baja probabilidad no van a pertenecer al camino crítico y por tanto su índice de criticalidad será bajo, son tareas pues que en principio podríamos asimilar a que tienen un nivel de holgura mayor, ¿vale? Son tareas que podemos monitorizar de una forma más relajada. Estamos generalizando el concepto de camino crítico y de criticidad que en términos deterministas es una variable binaria, o es crítica o no es crítica, y aquí la idea es que en realidad la criticidad es una probabilidad de pertenecer al camino crítico en contextos aleatorios, y es muy interesante saber esa probabilidad para hacer una gestión del plazo adecuada.